buenas noches, querido público higüeyano. Para mí un honor y un placer poder estar nuevamente con ustedes en su programa de siempre, así de simple, en su segmento Creciendo en Salud. Luego de unos días de ausencia, esto de la cuarentena que estamos llevando por el coronavirus, y quiero y espero que todos ustedes en sus hogares, toda su familia se encuentren bien, cumpliendo con esta cuarentena que se está llevando a cabo en prácticamente todos los países del mundo. En la noche de hoy vamos a tener un programa muy especial para ustedes, dirigido a eso que está sobre el tapete, el coronavirus COVID-19. En esta ocasión vamos a tener un invitado estrella de la provincia de la Altagracia, una persona ejemplar, un profesional de primera, quien nos honra con su presencia en la noche de hoy, quien nos va a tratar el tema del efecto e impacto del coronavirus a nivel cardiovascular. Vamos a recibir y a darle las gracias por aceptar la invitación al doctor Miguel Reyes, cardiólogo internista. Bienvenido, doctor. Buenas noches, gracias Rocío Vargas por hacerme la invitación y acá dispuesto a colaborar en esta enfermedad que es el COVID-19. Doctor, antes de que nos entremos en lo que es las complicaciones cardiovasculares y todos esos efectos que causa a nivel cardiovascular, vamos a darle unas pinceladas generales al público del COVID-19 para que así ellos tengan idea de qué realmente es este virus. El COVID-19 es una abreviatura que significa enfermedad infecciosa producido por el virus, por el coronavirus. Primero tendríamos que saber qué es un virus. Un virus no es más que un microorganismo que está compuesto por material genético. Cuando hablamos de material genético estamos hablando de ARN y de ADN. En este caso el material genético del coronavirus es de ARN y envuelto a la vez por una capa de proteína. El virus, eso es muy importante saber eso porque, por ejemplo, la prueba que se hace, que es muy específica para diagnosticar el virus, la PCR, que es la reacción de polimerasa en cadena, lo que hace es que descifra el interior del virus, la cadena de ARN. Mientras que las otras que no son tan específicas, lo que buscan son la presencia o no de anticuerpos. Entonces, este virus, nosotros tenemos bastante tiempo con este virus. Son 7 tipos de virus y hay 3 de ellos que nos han dado muchas situaciones de emergencia. En este caso, los primeros que se presentaron fue el SARS, que significa síndrome respiratorio del adulto, y se diagnosticó fue también en China, y se dice que viene del murciélago y con un porcentaje de mortalidad de aproximadamente de un 10%. Lo que hizo que en ese tiempo también fallecieran bastantes personas, no como ahora, porque este virus tenía, por un lado, la ventaja que el periodo de incubación era bien corto, de unos 3 o 4 días, y por eso no había tanto tiempo de que se diseminara la infección. Y la otra fue el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se diagnosticó en Arabia Saudita y vino específicamente, o sea, su reservorio natural fue de un camello. Este virus tenía una tasa más alta de mortalidad, de un 30% aproximadamente, pero hubo menos defunciones debido a que, como la mortalidad era tan alta, no había tiempo, o sea, de que el virus se transmitiera por la población y ahí se detuvo. Y ahora tenemos el COVID-19 con una mortalidad aproximadamente de un 5 a un 6%, va a depender mucho de la región donde se esté manifestando. Doctor, entonces, ¿cuáles son esas sintomatologías, esos síntomas que va a presentar el paciente que
puede sospechar, estoy cursando con un COVID-19? Sí, los síntomas son tos, una tos seca. Hay algunos síntomas que son muy peculiares en él, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Y además también ataca el sistema gastrointestinal, o sea que puede producir proceso diarreico, dificultad respiratoria y también se le atribuye algunas alteraciones a nivel de la piel. También cuando ya está en una etapa un poco avanzada, puede producir cianosis, que es coloración azulada de los miembros superiores, principalmente a nivel del lecho unguial, o sea, de las uñas. Hay algo que tomar en cuenta, que en algunas ocasiones los pacientes están asintomáticos. No siempre un paciente que esté cursando con la enfermedad va a manifestar los síntomas. Es decir, que hay pacientes que están positivos para el COVID-19 y están normales. Por eso es que se está insistiendo tanto en el proceso de cuarentena, porque al final de cuentas tú puedes estar al lado de alguien que está normal y sin embargo esa persona puede estar positiva para el COVID-19 y puede propagar, seguir la epidemia de la enfermedad. ¿Es así, doctor? Sí, fíjate, hay un 80% que van a presentar síntomas leves, pero hay estudios que dicen que hay inclusive un 20% de esos pacientes que no presenta síntomas, que son totalmente asintomáticos. Y eso se va a manifestar más en pacientes jóvenes, en niños, que su mecanismo de defensa está, su mecanismo inmunitario es bien activo, bien elevado. Y entonces un 10, un 20% de ellos ya van a tener manifestaciones entre moderada a severa. Un 15% serían moderadas, son pacientes que van a requerir internamiento y un 5% ya van a ir a la unidad de cuidados intensivos y un porcentaje de ellos probablemente a ventilación mecánica. Después que el paciente está en ventilación mecánica, el porcentaje de fallecimiento se eleva bastante a un 50%. De las situaciones que hace que el virus se propague bastante, porque puede infectar inclusive a pacientes que están asintomáticos y pacientes después de curado, inclusive se habla de 15 días después de la curación y con un periodo de incubación muy largo, o sea que hay mucho tiempo para infectar personas de aproximadamente 14 días, un promedio de 6 a 7 días. Entonces, pues esas son las cualidades que hacen que el virus se contagie más fácil que las otras dos cepas anteriormente señaladas. Entonces, doctor, ya vamos a entrar un poquito más en su especialidad a nivel de cardiología. Hay pacientes vulnerables. Se dice que son los pacientes más afectados, los que pueden llegar realmente a tener complicaciones graves de la enfermedad. Si usted no podía detallar un poquito sobre eso para ir entrándonos ya a esas afecciones cardiovasculares que produce este virus. Sí, fíjate, el daño, la complicación del virus, del COVID-19 es un poco selectivo porque hay un grupo de pacientes que son vulnerables a que el virus sea más, des más complicaciones, que sea más virulento. Y en esto van a entrar los pacientes que pasan de los 60 años de edad, los diabéticos, los hipertensos, los fumadores, los pacientes que están siendo tratados con quimioterapia. Esos pacientes van a tener un porcentaje más elevado de que se compliquen. Esos pacientes, vamos a hablar de los hipertensos, de los cardiópatas. ¿Qué manifestaciones pueden presentar o qué daño van a presentar por el coronavirus? Sí, fíjate, el coronavirus en autopsia se ha demostrado que puede infectar
al corazón, que puede infectar directamente el corazón y producir una miocarditis infecciosa. Y eso a la vez producir un fallo cardíaco agudo. Por otro lado, también en el síndrome, en el COVID-19, en la etapa avanzada se puede presentar un síndrome de coagulación intravascular diseminada, que no es más que producto de la inflamación tan fuerte que hay, se activan los factores de coagulación y esos factores de coagulación activados entonces producen trombos. Y esos trombos pueden obstruir inclusive las coronarias que estén limpias, que no tengan ningún tipo de placa, y y producir infarto agudo del miocardio. Eso es un paciente inclusive que no tenga ningún problema a nivel de las coronarias, puede producir esto. Pero también el virus directamente puede afectar el sistema de conducción. El sistema de conducción tiene que ver con la contractibilidad del corazón y esto puede producir arritmias sinusales, que son unas arritmias que se presentan en la parte superior del corazón, en la parte media del corazón, que son bloqueos auriculoventriculares, y ya el corazón ahí toma una frecuencia cardíaca muy baja y muchas veces va a necesitar de marcapaso. Y en otras ocasiones puede producir arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, que ya esto es más comprometedor con una posibilidad de fallecimiento de más de un 90%. Doctor, ¿y esas complicaciones se pueden ver en pacientes que no tengan antecedentes cardiovasculares previos? Se pueden ver en pacientes que no tengan antecedentes, como te dije, o sea, hay un estado de hipercoagulabilidad, o sea, hay un estado donde se están formando muchos trombos y esos trombos pueden obstruir a una arteria que no tenga ningún tipo de problema o un corazón que esté sano también puede producir una inflamación de ese corazón y también de las arritmias anteriormente señaladas. O sea que el paciente no tiene que tener una patología cardíaca de base. Ahora, si el paciente tiene una patología de base cardíaca, entonces la situación es peor. O sea, la posibilidad de que se complique y esa placa que esté ahí, en caso de que tenga alguna obstrucción coronaria, si obstruya, las posibilidades son muy altas, más de un 50%. Los pacientes que están en ventilación mecánica, ya, la causa de fallecimiento, en más de un 40% es por causas cardiovasculares. O sea que prácticamente está compitiendo con los mismos problemas pulmonares la causa de fallecimiento de pacientes que tienen COVID-19. Por esa parte sí, o sea, pacientes que estén sanos pueden producir daños cardiovasculares. E inclusive ahora se está investigando en los Estados Unidos de pacientes jóvenes que están cursando con accidentes cerebrovasculares, con ACV o stroke, como le llaman allá, y se le atribuye a los coágulos que se forman. O sea, esos coágulos viajan hacia el sistema nervioso central, obstruyen una arteria y producen el accidente cerebrovascular. Bueno, señores, creo que el doctor Miguel Reyes nos está dando cátedra de las complicaciones cardiovasculares en el COVID-19. Pero antes de continuar con esta estrella de especialista que nos visita en la noche de hoy, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con un poquito de por ciento de cuidados intensivos de tratamiento. Así que no se retiren de su televisor, que continuamos en breve.